Ahí sí. Entonces les decía que los socios claves son organizaciones o empresas externas que permiten el desarrollo de la actividad de la empresa. Entonces, en este caso, de la fábrica de helado, serían, en primer lugar, los proveedores. Después, ¿quiénes están? ¿Qué más? La asesoría contable. Y pudiese ser también empresas de delivery. Eso deberían ser los socios clave. ¿Por qué creen ustedes que son claves? Chicos. Chicos, Porque entienden. son los que compran, ¿no? No, pues no son los que compran. O sea, imagínense, si nosotros no tenemos proveedores, ¿podemos fabricar helado? No. Los proveedores son los que nos venden la leche, la crema y todo ese tipo de cosas. Y necesitamos además de que estos proveedores nos entreguen un producto de una calidad estándar. Porque si no, se va a dañar la calidad de nuestro producto. Y si se daña la calidad de nuestro producto, nosotros podríamos tener problemas de venta. Respecto de la asesoría contable, el contador, recuerdan ustedes que era externo, pero nosotros por ley, por obligación, tenemos que llevar contabilidad. Entonces, tenemos dos alternativas: o dejamos la contabilidad dentro de la empresa o la dejamos fuera de la empresa. En este caso está fuera de la empresa, pero lo necesitamos a él porque si no tampoco podemos desarrollar el negocio. Y por otro lado, están las empresas de delivery, que son quienes pueden, son quienes van a llevar nuestro producto hacia nuestros clientes que compren a través de la plataforma. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí, es verdad. Ok, ya. Dicho esto, ¿cuáles son las actividades claves de la fábrica de helado? La primera actividad clave es la producción. La producción de helado. O sea, eso es clave, ¿no es cierto? Producir helados de acuerdo a las recetas que ya que la empresa tiene establecida. ¿Qué otra actividad es clave?
marketing y ventas. Marketing y ventas es clave. Porque necesitamos promocionar en las redes sociales, ¿no es cierto?, en nuestra página web, nuestro producto para poder vender. Entonces necesitamos hacer actividades de marketing y de venta. Entonces eso es clave. En mi opinión, esas son las dos actividades o las tres actividades más relevantes. ¿Cuáles son los recursos clave? El recurso humano, primero que nada. ¿Qué otro recurso? La plataforma tecnológica. Necesitamos esta plataforma tecnológica, si no la cosa no funciona. Y por lo tanto, eso es un recurso clave. ¿Qué otro recurso clave? La infraestructura física. El local de venta. Sin esos elementos no podemos tampoco llevar adelante el negocio. ¿O no? ¿Se está entendiendo, no, chicos? Sí, profe, yo sí voy entendiendo lo que va diciendo, pero, o sea, voy escuchando nomás la verdad. Pero ¿les hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, si, fíjate, actividad clave, primero que nada, producir. Segunda actividad clave, relevante, marketing y venta. Si no, ¿cómo sustentamos el negocio si no vendemos? Sí, pues, obviamente es verdad. Igual me voy diciendo por el Canvas que hice la semana pasada, que es como algo parecido. Ya. Ustedes también, donde también me di cuenta que había un problema, ustedes confunden algunos conceptos que creo que vamos a... Siento que en cualquier momento me sacan la chucha. Lo vamos a especificar a continuación. ¿Qué? Sacarme la chucha. Me siento como la juega. Y ahora, por favor, puede apagar el volumen. No sé, yo 3 días. ¿Sí? Estoy mareada. La estructura de costos. La estructura de costos, ustedes confunden algunos elementos que no son parte de la estructura de costos, como por ejemplo la inversión. La inversión no es parte de la estructura de costos. La estructura de costos va a estar dada primero en primer lugar, por los costos fijos, por ejemplo. ¿Cuáles son los costos fijos que tiene esta empresa? Arriendo, recursos humanos, servicios básicos,
Arriendo, servicios básicos, y podríamos agregar acá mantención. ¿Los pagos a los trabajadores no, profe? Sí, pues ahí está en recursos humanos. Eso está reducido de esa manera. La mantención de la infraestructura física y tecnológica. Voy a esto, un segundo que lo voy a bajar el tamaño acá para... Y después tenemos los costos variables. ¿Y qué tenemos ahí? Materia prima, el pago de materias primas, empresa de delivery. ¿Qué otra cosa? Transbank. Eso sería más o menos, esa sería más o menos, perdón, la estructura de costo. Entonces, ustedes confunden la inversión con costos y eso no está bien. La inversión tiene que ver con la inversión es una erogación de caja que de la cual se espera tener un beneficio futuro. En cambio, los costos y gastos tienen que ver con lo que es necesario para llevar adelante el negocio de manera periódica. Por ejemplo, ¿qué es lo que es inversión acá? En este caso. La inversión va a estar compuesta por toda la plata que se gastó en las máquinas, en el mobiliario, en los equipos, en elaborar construir la página web o la app, todo ese tipo de cosas. Eso es inversión, no es parte de la estructura de costo. La inversión se realiza una pura vez, o puede que se haga también inversión durante el tiempo, pero no es de manera periódica. Los costos son periódicos, son constantes. Todos los meses hay que pagar los recursos humanos, todos los meses hay que pagar el arriendo, y así. Todos los meses tenemos que comprar materias primas, todos los meses tenemos que pagarle a las empresas de delivery, todos los meses tenemos que pagarle a Transbank su comisión. Entonces, ojo con eso. Yo diría que aquí estaba el mayor problema de lo que vi de la presentación que hicieron. Veamos, canales online, los canales
son podemos definirlo como on y offline, ¿no es cierto? Podríamos definirlo de esa manera. Presencial, ¿no es cierto? Y online. ¿Cómo va a ser nuestra relación con los clientes? Personalizada. Y podríamos decir que el segmento de cliente podríamos definirlo bien ampliamente, hombres y mujeres, vamos a decir. Podríamos definirlo simplemente de esa manera. Hombres y mujeres de más de 5 años en adelante. Y las fuentes de ingreso, venta de activos. Que son los helados. Y los medios de pago serán efectivo y tarjeta de débito. Profe, ¿el crédito no sirve ahí? ¿La tarjeta de crédito como fuente de ingreso? Perdón, no te entendí. ¿Cómo fue? Que, si la tarjeta de crédito sirve la fuente de ingreso. Estoy diciendo que es un medio de pago. La fuente de ingreso es la venta de activos que son helados. ¿Ya? La otra cosa, por eso digo, la fuente de ingreso son los helados y los otros son los medios de pago. Ah, ya. Pero entonces los medios de pago no... Esa es la pregunta. Si en los medios de pago sirve la tarjeta de crédito. Sí, claro. Ah, ya. Entonces aquí lo vamos a poner de esta manera. Débito, crédito. Imagínense imagínense que también aquí podría ser como fuente de ingreso que esta fábrica de helado le hiciera publicidad a la empresa que le vende los barquillos o a la empresa que le vende qué sé yo, la materia prima o parte de alguna de las materias primas. Entonces, si le hace publicidad, también eso se va a constituir en una fuente de ingreso, porque debería cobrarle, ¿no es cierto?, por ese espacio publicitario en la página web. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa también podría ser una fuente de ingreso. Y la propuesta de valor
esto ya es un poco más subjetivo y podríamos decir que la propuesta de valor es producir perdón, producir y comercializar helados de alta calidad o helados, como esta es una empresa, se supone que está en el caso que se planteó, se dice que la socia hizo un curso, ¿no es cierto?, en Italia. Entonces podríamos decir que es producir y comercializar helados al estilo italiano, por decirlo de alguna manera. Ahí, digamos, se pueden hacer diferentes definiciones en lo relativo a la propuesta de valor. No quiero ahondar más en eso, más que nada me interesa hola, ¿me escuchan? Se me cayó el internet. Sí, profe, ahora sí se escucha. Sí, Ya. profe, se escucha. Ok. Voy a volver a compartir. ¿Se ve o no? Ahora sí. Ya. Bueno, les decía que la propuesta de valor, en este caso, no le quiero dar mayor énfasis porque ahí se podrían hacer varias propuestas de valor distintas. Lo que más me importaba era que tuvieran claridad en quién eran los socios clave, en que entendieran la diferencia entre costo e inversión, que son dos temas absolutamente distintos, que se dieran cuenta cuáles eran las actividades clave y los recursos clave para poder, ¿no es cierto?, realizar la propuesta de valor. Poder entregar esta propuesta de valor, ¿no es cierto?, a los clientes. Entonces, básicamente aquí hay un ejemplo que ayuda bastante a entender cómo podría quedar esta propuesta de valor. O sea, este modelo Kanban, perdón. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, quedó Ahora la verdad. claro. Ok, No, quedó claro, profe. ya. Entonces voy a dejar de compartir esto. Y vamos a ir. ¿Ustedes fueron alumnos míos en contabilidad? No, No, ya. ¿Vieron el punto de equilibrio en contabilidad? creo que sí. Ya. Vamos a hablar un poquito del punto de equilibrio. Y vamos a profundizar respecto de este tema. ¿Conocen la banda YouTube? ¿U2? ¿La conocen? Yo no, profe. ¿No la conocen? Algo, profe. Algo. Bueno, ustedes son demasiado jóvenes, pero Sé que el vocalista tiene descendencia africana. se llama, bueno, el vocalista se llama Bono.
una banda irlandesa. Bueno, yo hoy día les he traído un ejemplo para introducirnos en el análisis de costo, volumen y utilidad. Entonces, lo que para introducirnos en este tema, les voy a hablar del ejemplo de la gira mundial que hizo esta banda YouTube. Fue tan espectacular lo que hicieron que la revista Rolling Stone la denominó el show de rock más espectacular de todos los tiempos. ¿Ya? Y luego de visitar estadios de gran tamaño en Estados Unidos y en Europa, el cuarteto irlandés dio una presentación en un escenario bastante impresionante que tenía unos 50 metros de altura y que asemejaba a una nave espacial. Junto a este escenario, ¿no es cierto?, había una pantalla de video gigante y pasarelas que conducían a andamios que rodeaban anillos. Esta gira mundial incluía 48 conciertos. Y la gracia de lo que hicieron en esta gira era que el escenario, este gran escenario que asemejaba a una nave espacial, tenía 3 anillos separados, y el costo de operar esto era de $40 millones. O sea, una cosa impresionante. Ahí está el escenario. Como ustedes pueden ver, bastante distinto. Piensen que esto se llevó a cabo en los años 90, entonces hoy día a lo mejor se puede hacer, digamos, conciertos de este tipo, pero la gracia que tuvieron ellos, que fueron los primeros en innovar en la forma del escenario. ¿Y cuál es la gracia que tenía este escenario? Que al plantearlo de esta manera, logran aumentar un 20% aproximadamente la capacidad de público. Dicho en términos simples, pueden aumentar la venta. Entonces, fíjense bien, y para contextualizar bien este ejemplo, el éxito de esta gira no dependía solamente del concierto de cada noche, sino que también de la posibilidad de poder amortizar los costos fijos, los cuales permanecían constantes independientemente de la audiencia de cada concierto. Entonces, para poder cubrir estos altos costos fijos y obtener utilidades, la banda necesitaba vender una gran cantidad de boletos. Entonces, como les decía, para maximizar los ingresos, la gira utilizó una configuración del escenario, y este escenario estaba rodeado de gente, y con esto pudo aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de público. Y además, vendió los boletos a $30, que en plata chilena hoy día, a ver, déjenme sacar la cuenta, en plata de hoy día, 30... Como 20 lucas. Exactamente. Sí, un poquito más de 20.000 pesos. Entonces, fíjense, aumentó la capacidad del estadio y bajó el precio de venta. Ese precio era bastante inferior a la mayoría de los grandes conciertos. Y hay que decir que en esta época, estamos hablando de la crisis, este concierto se llevó a cabo en la época donde
se desarrolló la crisis asiática, que provocó una recesión a nivel mundial. Y por lo tanto, dado el contexto económico que se vivía en el mundo de recesión, la industria de la música en esa época estaba pasando por aprietos económicos. Pero con esta estrategia de poder incorporar más público y de bajar los precios, YouTube, la banda, ¿no es cierto?, pudo superar el problema y salir adelante con el negocio. Y al final de esta gira mundial, la banda tocó alrededor para más de 3 millones de personas, acumulando 300 millones en venta de boletos y merchandising, y obteniendo además una ganancia importante. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, van a entender cómo y por qué esta banda de rock tomó la decisión de reducir los precios, que fue el gran gancho, además de poder incrementar la cantidad de público con la configuración del escenario que hasta esa época no se había visto nunca. Entonces, para poder explicar esto, nos vamos a meter en lo que se denomina análisis de costo, volumen y utilidad, también conocido como punto de equilibrio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dime, Manuel. El Nico ya se conectó hace poquito. ¿El trabajo se lo envió? Bueno, envíamelo. Ya. Bueno, para explicar el análisis costo-volumen-utilidad, lo que vamos a hacer es desarrollar un caso. ¿Ya? Y vamos a ir desarrollando el caso e ir presentando cómo se realiza este análisis. Entonces vamos a decir que la señora Luz Rojas considera vender en GMAT Success un libro de software de preparación para el examen de admisión en una escuela de negocio. Luz sabe que puede comprar ese paquete de GMAT Success a un mayorista a 120 pesos cada uno, con la ventaja de devolver todos los paquetes que no se vendan, o sea, los compró a consignación, recibiendo así como le decía, un reembolso, perdón, de 120 pesos por cada uno. También deberá pagar 2.000 pesos a los organizadores de la feria por el arriendo del espacio. Y ella no va a incurrir en ningún otro costo. Tiene que tomar la decisión si deberá arrendar o no el espacio. Entonces, para evaluar las alternativas, Luz traspasa los datos a un Excel, ¿no es cierto?, y construye un estado de resultados por costeo variable de acuerdo con el siguiente detalle. Ingresos. Ahí está 200, ese es el precio de venta, ¿no es cierto?, por cada 5 unidades, desde 0 hasta 40. Y ahí están los costos asociados, que son 120 por cada paquete. Y esos 120 se van multiplicando por las unidades. Entonces los ingresos menos los costos nos dan el margen de contribución. Y los costos fijos son de 2.000 independientemente del nivel de actividad. Por lo tanto, al hacer la resta al restarle al margen de contribución los costos fijos, obtenemos la utilidad operacional. Si vendemos 0 unidades, vamos a perder 2.000 pesos. Y si vendemos
40 unidades, vamos a llegar a 1.200 pesos de utilidad. Y cuando vendemos 25 unidades, llegamos a 0. ¿Se entiende lo que ocurre, no es cierto? ¿Se entiende la...? Chicos, ¿se entiende? Más o menos, profe. A ver. Espera vender a 200 pesos cada uno de los paquetes computacionales la señora Luz Roja. Entonces, el ingreso aquí, estos 200 que están acá, es el precio de venta. Y aquí están las unidades que espera vender. 200 por 0, 0. 200 por 5, 1000. 200 y así sucesivamente. Y ahí están distintos niveles de ingreso para distintos niveles de venta. ¿Ya? Ok. A eso hay que restarle el costo variable. El costo variable, ¿cuál? Porque está compuesto por lo que le cuesta a ella Hacer la planilla. comprar cada uno de estos software. Le cuestan 120. Entonces, si vende 0, tiene el costo 0. Si vende 5, el costo son 600. 120 por 5 son 600. 120 por 10 son 1200. Y así sucesivamente, hasta llegar a los 40. Entonces, los ingresos menos los costos variables nos dan el margen de contribución. ¿Se entiende ahí? ¿Hasta ahí está esa línea? Sí, profe. Ok. Y profe, Sí, profe. Ya, Sí, ahí se entiende. los costos fijos los costos fijos que están representados por el arriendo del stand son los 2000. O sea, si no vende nada, va a perder 2000. Pero si llega a vender 40 software, va a ganar 1200. ¿Se entendió ahí o no? Sí, ahora sí, profe. Ya, Sí, profe. bien. Entonces, vamos a hablar del punto de equilibrio. Me voy a devolver un minuto. Si ustedes se fijan, acá en 25 unidades la empresa está en equilibrio. No pierde ni gana plata. ¿Qué significa esto? Que si vende menos de 25 unidades, pierde plata. Si vende más de 25 unidades, obtiene utilidades. ¿Ok? Entonces, dicho esto, que el punto de equilibrio, todos los gerentes quieren saber cuál es el punto, ¿no es cierto? O las unidades que deben vender para no perder plata. Y el equilibrio se alcanza cuando los ingresos por venta son iguales a los costos más los gastos. ¿Saben cuál es la diferencia entre costo y gasto? Chicos, No, la verdad, profe. mira, los costos son todas las erogaciones de caja que son necesarias para producir el bien o servicio. Y los gastos, ¿Son prestaciones o no? ¿Prestaciones de servicio, producción, los costos o no? los Como costos, ingreso. los costos están asociados a la producción de un bien o servicio. Y los gastos se asocian a la generación del ingreso económico. Voy a poner un ejemplo de una panadería.
Si nosotros quisiéramos poner una panadería, van a ser costos todo lo que gastemos en materia prima. ¿Ok? Y van a ser gastos, por ejemplo, el sueldo de los vendedores, de la gente que atiende el mesón, del cajero. Esos son gastos. Ellos se preocupan de la venta del producto. En cambio, los que están en el área de producción son los que se preocupan de producir, y esos son costos. Los que están en el área de venta son gastos. Así se denomina en el enfoque de costeo variable. ¿Se entendió cuál es la diferencia? Sí, ahora sí. Los costos se asocian a la producción y los gastos están asociados al ingreso económico, a la generación del ingreso económico. Entonces, repito, el equilibrio se Profe, alcanza. entonces los gastos serían como los pagos de luz, agua y esas cosas, ¿o no? Sí, claro. Ya. Entonces, para esto siempre ténganlo claro, el equilibrio se alcanza cuando los ingresos por venta son exactamente iguales a la suma de los costos más los gastos. En ese momento se alcanza el equilibrio, que es los 25 paquetes que debía vender Luz en el ejemplo que estamos siguiendo. Existen 3 métodos para el punto de equilibrio: el método de la ecuación, el método del margen de contribución y el método gráfico. Y vamos a decir que el método de la ecuación y el del margen de contribución son de mayor utilidad cuando lo que se busca es determinar la utilidad de operación en diferentes niveles específicos de venta. En tanto, el método gráfico permite visualizar la relación entre las unidades vendidas y la utilidad de la operación a lo largo de una amplia gama de unidades vendidas. Vamos a ver a continuación que estos 3 métodos son útiles para decisiones distintas. Vamos con el método de la ecuación. Entonces, la utilidad es igual a los ingresos menos los costos totales. Y los costos totales se pueden dividir en 2. Ingresos menos costos y gastos variables menos costos y gastos fijos. Los ingresos van a ser igual al precio de venta por las unidades vendidas. Y el costo variable va a ser igual al costo variable unitario por el número de unidades vendidas. De esta manera, la ecuación va a quedar representada como la ven ustedes ahí. Utilidad va a ser igual al precio de venta unitario por la cantidad menos los costos variables unitarios por la cantidad más los costos fijos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Veamos el método del margen de contribución. La diferencia entre los ingresos totales y los costos variables totales se denomina margen de contribución. Entonces, el margen de contribución va a ser igual a los ingresos totales menos los costos variables totales. Y el margen de contribución explica por qué cambia la utilidad operacional a medida que el número cambia, ¿no es cierto?, el número de unidades vendidas. Profe, en el método del margen de contribución, ¿el equilibrio está cuando esa resta me da 0? No, el margen de contribución, en el margen de contribución no hay equilibrio. El margen de contribución, Ah, ya.
Porque fíjate que en este caso, mira, aquí está representado lo que estamos en el... Aquí está representado en el ejemplo que vimos de los diferentes niveles de ventas para el proyecto de luz roja. El margen de contribución, de acuerdo a lo que tú dirías, de acuerdo a lo que tú planteas, estaría en no hacer nada, en cero. ¿Te das cuenta? Sí, claro, ya lo entendí mejor. Tiene que haber una diferencia al menos. Claro, porque si no, no tiene sentido. Porque fíjate tú, imagínate, pues, hagamos un negocio súper simple. Vamos a vender poleras. Y si las compramos a 1000, obviamente para poder tratar de ganar algo, tenemos que venderla a lo menos en 1500 pesos. Entonces el margen de contribución sería de 500 pesos por unidad. Si vendo una, mi margen de contribución va a ser 500. Si vendo dos, va a ser 1000. Si vendo tres, 1500 y así sucesivamente. Ah, sí, yo me refería a que, por ejemplo, con el mismo ejemplo de las poleras, porque se supone que el punto de equilibrio es cuando los costos y los gastos son iguales a las ventas producidas. Claro. Ese es el equilibrio. No estoy diciendo que haya ganancias o no. Por eso la pregunta era si el equilibrio en el margen de contribución es cuando era cero esa resta. No, lo que pasa es que en el margen de Entendí bien. contribución falta considerar los costos fijos, que es lo que está aquí en el ejemplo que se ve acá, es la línea número 7, la fila número 7, que son esos Sí, 2000. sí. Claro, profe, sí, ahí lo vi bien. Entonces, claro, por eso tiene que haber siempre una pequeña diferencia al menos. Claro, pues si no, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo determinamos el margen de contribución? En este caso, el precio de venta menos el costo variable unitario. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces el margen de contribución unitario va a ser de 200 menos 120. Eso significa que el margen de contribución unitario es de 80. Y si esto lo queremos expresar en términos porcentuales, lo que vamos a hacer es tomar el margen de contribución unitario y lo vamos a dividir por el precio de venta. De esta manera, el margen en nuestro caso, el margen de contribución porcentual va a ser igual a 80 partido por 200. Eso significa que el margen de contribución va a ser de 0,4 o 40%, como ustedes quieran expresarlo. ¿Y qué significa esto? Y aquí está lo importante. Esto significa que por cada peso de venta se ganan 40 centavos. Eso es el margen de contribución. Esa sería la explicación. Por cada peso de venta se ganan 40 centavos en este ejemplo. ¿Se entiende o no? Sí, 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 profe. Sí, profe. Ya pongan atención porque vienen un montón de ejercicios. Vamos a tener que hacer un montón de ejercicios de este tipo. Así que tienen que entender esto. Profe, una consulta. Dígame. Esto, ya que va a ir haciendo usted varios ejercicios, obviamente nos habían dicho que tal vez la quincena de septiembre íbamos a volver a clases presenciales. Igual sería muy bueno que esto
lo pudiera repasar más adelante, si es que no queda claro algunas cosas. O sea, yo les pido que primero que pongan harta atención y yo les voy a dar guía de ejercicio. Así que tenemos que trabajar. A mí por lo menos no me han comunicado nada de volver de manera presencial. Ah, ok, es que había llegado un correo hace un tiempo y avisaba esta opción. O sea, yo sé que hay intenciones de volver a la presencialidad, pero tengo entendido que lo que se va a buscar en primer lugar son se les va a dar prioridad a las asignaturas que necesitan prácticas presenciales. Entonces, no sé si esto estará, si esta asignatura contemplará eso, por lo menos durante este año. Eso es lo que yo sabía. No tengo más antecedentes que ese. Ah, ok, profe. Entonces, yo les pido que por favor vayan tomando nota de esto y que vayamos, y bueno, yo les voy a dejar guía de ejercicios para que puedan ir practicando estos temas. Ok. Entonces, habíamos dicho que la utilidad se calculaba como el precio de venta unitario por la cantidad vendida, menos los costos variables unitarios por la cantidad vendida, más los costos fijos. Pero si calculamos, pero si utilizamos, perdón, el método, ¿no es cierto?, del margen de contribución para determinar la utilidad, lo deberíamos hacer de la siguiente manera. Margen de contribución unitario por la cantidad menos el costo fijo. Así de simple. Entonces, pues, ustedes se fijan que ahí lo que hay que hacer es hacer una pequeña factorización y llegamos a que margen de contribución unitario es igual al, perdón, la utilidad es igual al margen de contribución unitario por la cantidad menos los costos fijos. Acá se agrupa, ¿no es cierto?, se factoriza, y en la factorización obtenemos que precio de venta unitario menos costo variable unitario igual, perdón, por la cantidad menos costos fijos. Precio de venta unitario menos costo variable unitario es igual a margen de contribución. Por lo tanto, el margen de contribución unitario por la cantidad menos los costos fijos va a ser igual a la utilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. El método gráfico. Esperemos a que termine de aparecer. Ok. En el método gráfico se representan los costos totales y los ingresos totales de manera esquemática. Cada uno de ellos se muestra como una línea sobre una gráfica. Fíjense bien, este punto de equilibrio, que esta gráfica que ven ustedes aquí es la que enfrenta luz rojas. ¿Se recuerdan que yo les había dicho, o habíamos visto que en 25 unidades se producía el punto de equilibrio? Ahí está. En ese punto, no se produce ni pérdidas ni utilidades. Por lo tanto, todo lo que esté
a la izquierda de 25 significa que es el área de pérdidas, y de 25 hacia la derecha está en el área de las utilidades. Y el punto de equilibrio se produce en la intersección de las curvas del ingreso por venta y de los costos totales. ¿Se entiende la gráfica? Sí, profe, yo la veo bien, clarito. Sí, profe, también. Ok. Ah, perdón, aquí no me... Ya. Esto es lo que les estaba diciendo. Fíjense bien. Aquí hay una separación de los costos. La línea azul representa los costos fijos, y como ustedes pueden ver, independiente del nivel de actividad o de venta, permanecen constantes. Es la línea que está en azul. Si vendo 0 unidades, mi costo va a ser de 2.000. Si vendo 5, 2.000. Si vendo 15, 2.000. Si vendo 30, 2.000. Si vendo 45, 2.000. Y si vendo más de 45, también van a ser 2.000. Por eso se representa de esa manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y la curva de los costos variables, que es la línea verde, parte desde los costos fijos hacia adelante. Porque los costos totales son iguales a los costos variables más los costos fijos. Y la utilidad, perdón, y los ingresos por venta parten desde cero. Entonces, ¿dónde se intersectan las curvas de costo total y de venta, se obtiene el punto de equilibrio? Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? El punto de equilibrio tiene dos componentes, la cantidad de equilibrio y el ingreso de equilibrio. Entonces, si consideramos el método de la ecuación, la cantidad de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido por el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y el ingreso de equilibrio va a ser igual a la cantidad de equilibrio por el precio de venta unitario. Ahora, si se considera el método del margen de contribución, se tiene que la cantidad de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido por el margen de contribución unitario, y el ingreso de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido por el margen de contribución porcentual. ¿Se entendió? Sí, Chicos, profe. ok. Entonces, como ya habíamos dicho, que el punto de equilibrio indica o muestra, ¿no es cierto?, cuánto se debe vender para no tener pérdida. Pero
los gerentes les importa más la forma en que se van a lograr las metas de utilidad operacional, que fundamentan, ¿no es cierto?, que en definitiva son las que fundamentan las estrategias y sus planes. En el ejemplo que hayamos visto, la venta de 25 unidades a un precio de 200 asegura que Luz no pierda plata si arrienda el espacio. Sin embargo, a pesar de que esto es importante conocerlo, vamos a describir a continuación qué es lo que se necesita para lograr una cierta cantidad de utilidad en operación. La utilidad operacional o utilidad antes de impuestos como meta. Para poder determinar esto, lo que tenemos que hacer a nuestra fórmula que habíamos visto por el método de la ecuación, nuestro Q sub E cambia a un Q sub D, que es la cantidad deseada. Entonces, y ahí el cambio está en que al costo fijo hay que sumarle la utilidad antes de impuestos que nosotros esperamos obtener y lo dimos por el margen de contribución unitaria. Y por lo tanto, el ingreso deseado va a ser igual al Q sub D por el precio de venta unitario. Veamos el ejemplo. Suponga que Luz desea obtener una utilidad antes de impuesto de 1.200. Reemplazando los datos en la ecuación, tenemos que el Q sub D va a ser igual a 2.000 más 1.200, que es la utilidad antes de impuesto que espera, dividido por 80. Eso significa que la cantidad que debe vender es de 40. Por lo tanto, Luz debe vender 40 unidades para poder obtener una utilidad antes de impuestos de 1.200. Y si eso lo llevamos al estado de resultado, se comprueba. Si se venden 40 unidades, va a generar ventas o ingresos por ventas por 8.000. El costo asociado a ese nivel de venta el costo variable, perdón, es de 4.800. Por lo tanto, el margen de contribución para ese nivel de ventas va a ser de 3.200. Los costos fijos eran 2.000 y por lo tanto la utilidad antes de impuestos es de 1.200 pesos. Ahí está la comprobación de la fórmula que acabamos de ver. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Todos entendieron? Chicas. Sí, profe, obviamente uno tiene que ir viendo cada fórmula, ir repasando, porque obviamente acá fue todo como... Ok. Entonces, vimos recién la utilidad antes de impuesto como meta. Ahora vamos a ver la utilidad neta como meta. Entonces, si una empresa desea plantearse como meta obtener un cierto nivel de utilidad después de impuestos, lo que debe hacer primero es encontrar la utilidad antes de impuestos. Y para ello debe utilizar la siguiente fórmula. La utilidad antes de impuestos va a ser igual a la utilidad después de impuestos menos 1 menos la tasa, perdón, repito, disculpe. La utilidad
antes de impuesto va a ser igual a la utilidad después de impuesto dividido por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Y una vez que encontramos la utilidad antes de impuesto con esta fórmula, solo se debe reemplazar ese valor en el Q sub D, en la fórmula del Q sub D que habíamos visto anteriormente. Entonces, fíjense bien, si Luz Rojas desea obtener una utilidad neta de 960 pesos, en este ejemplo, considerando que la tasa de impuesto a la renta es de un 40%, ¿cuántas unidades deberá vender? Entonces, lo primero que hacemos es calcular la utilidad antes de impuesto. ¿Y cómo hacemos eso? 900 menos la tasa de impuesto, dividido por 1 menos la tasa de impuesto, eso significa que la utilidad antes de impuesto es de 1.600. Entonces, una vez que determinamos la utilidad antes de impuesto, ahora reemplazamos ese valor en el Q sub D. Por lo tanto, el Q sub D va a ser igual a 2.000 más 1.600 dividido por 80. Eso significa que el Q sub D son 45. Y para comprobar eso, lo hacemos a través del estado de resultados y establecemos que las ventas va a ser igual a 45 unidades por 200 pesos que vale cada uno. Significa que el ingreso por venta es de 9.000. Los costos variables asociados a ese nivel de producción o de venta es de 5.400. Al hacer la resta obtenemos un margen de contribución de 3.600. A eso le restamos los costos fijos, que son 2.000. La utilidad antes de impuesto va a ser 1.600. Le restamos el impuesto a la renta, que es un 40%, 640 pesos en este caso, y obtenemos una utilidad neta de 960 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perdón. No me quedo. Ahí está la gráfica. Entonces, si se fijan, ahora surge una nueva curva que parte desde el punto de equilibrio, es esta curva de color naranja, que es la curva del impuesto a la renta. Y ahí nos está mostrando, ¿no es cierto?, cuánto es realmente la utilidad neta, que en este caso serían 960 pesos. Profe, una consulta. ¿Sí? Dime. Lo que no me quedó muy claro, ¿a los 1.600 se les saca el 40%? Claro. ¿Sí? Mira, espérate, me voy a devolver. Ahí está, fíjate. A ver. A la utilidad antes de impuesto se le resta la tasa de impuesto a la renta, que para este ejemplo es de un 40%. Ya. Entonces a los 1.600 se les resta el 40% y ahí serían los 640. Exactamente. ¿Y los 960 de dónde sale ahí de la utilidad neta?
En de la el... resta de 1600 menos 640. Ah, ya. Es el Entonces esos se resultado. restan el resultado. Claro, fíjate que yo acá al costado voy haciendo las operaciones. Mira, dice ventas menos costos variables igual a margen Ya, de contribución. Menos sí. el margen de contribución menos los costos fijos es igual a la utilidad antes de impuestos. Y la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta es igual a la utilidad neta. Que sería 960. 960. Ah, ya, profe. Ahí me queda más claro. Gracias, profe. Ok. Y aquí está el efecto, ¿no es cierto?, del impuesto a la renta en el gráfico de punto de equilibrio. Profe, los ejercicios que va a hacer más adelante van a ser con, claro, lo mismo No te entendí, Daniela, discúlpame. anterior y No te logro entender, Daniela. explicar todo. Daniela, mira, Que los ejercicios que usted va a mandar, ¿me puedes escríbeme en el chat, por favor, del Zoom? ¿Puedes? Porque no te logro entender, se entrecorta la comunicación. ¿Me escuchaste, Daniela? sí lo estoy escribiendo. Ok. Entonces, esperar que Daniela escriba y ahí continuamos. Sí, Daniela, o sea, no sé si todos los ejercicios los van a tener que graficar, no me acuerdo, pero lo importante es que ustedes también aprendan a hacer la gráfica, porque esquemáticamente esto es súper relevante porque te permite ir tomando decisiones. Y es relevante que ustedes puedan expresar gráficamente las conclusiones. En todo caso, si el tema es, yo les voy a enseñar a hacer la gráfica, así que quédense tranquilos. No, es muy simple Sí, además. que me complica el tema de graficar porque los ejercicios en lo anterior, eso lo recuerdo bien con lo que nos pasaron en el primer año, pero esto, los gráficos, no. Pero es muy simple, así que no se preocupe que yo se lo voy a... Es más, mire, un segundo, déjeme ver, mire, si yo me pongo acá, esto está aquí, creo, no, acá. Mire, ¿se ve la plantilla de Excel ahí o no? Sí, Bueno, Profe. si usted se fija, ahí está. Con eso yo hice la gráfica. Es súper simple.
No es tan difícil. Ahora, Es solamente agregar valores, ¿cierto? claro, lo que sí hay que saber ordenarlo nomás, nada más. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero es bastante simple, así que no se preocupe. Ahí están Ya, los, profe, ahí gracias. están los datos. Ahora, este gráfico tiene otros elementos que yo los incorporé para hacerlo más didáctico. Por ejemplo, todo esto que dice aquí, utilidad neta, y todos estos números que están acá, los 960, los 640, los 1600, y estas flechas son todas las agregué yo después al gráfico. Así que de eso no se preocupen. Ahí está. Ok. Fíjense bien. El gráfico que ven ustedes acá está ampliado Esto es lo mismo que estaba en el gráfico anterior, pero ahora está ampliado en el punto de equilibrio. Y fíjense bien, en la utilidad operativa que habíamos visto delante, lo que andábamos buscando eran los 40, se producían 40 y ahora está en 45 la utilidad neta. En la primera parte teníamos como objetivo, ¿no es cierto?, tener una utilidad antes de impuestos de 1.200 y eso se logra en 40 unidades. Pero cuando ya queríamos tener una utilidad neta de 960 unidades, necesitábamos 45 unidades. La línea verde representa el impuesto a la renta. Y como ustedes pueden ver, cualquier nivel de venta inferior a 25 unidades genera pérdidas. Y lo máximo que perdemos son 2.000 pesos. Lo máximo que podemos perder. Entonces, fíjense bien, vamos a ponernos ahora en el caso de la toma de decisiones para el análisis de costo, volumen, utilidad. Vamos a ver el ejemplo de hacer o no hacer publicidad. Suponga que la señora Luz Rojas anticipa la venta de 40 unidades en la feria. Vimos que la utilidad antes de impuestos, ¿no es cierto?, para ese nivel de venta sería de 1.200. Y Luz está considerando hacer un anuncio que describa el producto y sus características en un folleto para la feria. El anuncio tiene un costo fijo de 500 pesos. Luz considera que la publicidad aumentará las ventas un 10%, lo que equivale a 44 unidades. La pregunta es, ¿deberíamos contratar la publicidad? ¿Y cómo hacemos esto? Con el estado de resultados. Sin publicidad, la utilidad antes de impuestos era de 1.200. Y con publicidad, la utilidad antes de impuestos es de 1.020. Por lo tanto,
significa que estamos perdiendo 180 pesos al hacer publicidad. O sea, ese nivel de ventas no satisface la situación pronosticada. De hecho, ganamos menos haciendo publicidad. ¿Se entiende lo que ocurre? Sí, profe. Sí, ¿Todos entienden? O sea, estamos ganando 180 pesos menos antes de la utilidad antes de impuestos. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la decisión? No hacer publicidad. Porque el nivel, el aumento de la venta no es suficiente para, ni siquiera para absorber el costo de la publicidad. ¿Se entendió? yo sí, profe, sí lo entendí. Bien, Sí, profe. ok. Otra manera de hacer esto ¿no es cierto? Es hacer esto mismo utilizando las fórmulas del método de la ecuación o por el método del margen de contribución. Fíjense bien que por el método de la ecuación, donde habíamos dicho que la utilidad era igual al precio de venta unitario por la cantidad menos el costo variable unitario por la cantidad menos más los costos fijos, reemplazando los datos, tenemos que la utilidad es igual a 200 por 44 menos 120 por 44 más 2.500. Por lo tanto, la utilidad es de 1.020. Y por el método del margen de contribución llegamos exactamente al mismo resultado. La utilidad por este método se calcula como margen de contribución unitario por la cantidad menos los costos fijos. Por lo tanto, la utilidad va a ser igual a 80 por 44 menos 2.500. Utilidad 1.020. Entonces, conociendo la fórmula, podemos hacerlo bastante más rápido y la decisión va a ser la misma. La decisión es no hacer publicidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ay, aquí, ¿qué pasó? Ay, esto no sé de qué pasó aquí, chicos, disculpen. Tranqui, profe. No, esa se me tiene que haber pegado de haber estado haciendo algunos cálculos y lo... Fíjense bien que veamos ahora la decisión de bajar el precio de venta. Entonces, habiendo tomado la decisión de no hacer publicidad, Luz ahora está contemplando si debería reducir el precio de venta a 175. A este precio considera que va a vender 50 unidades.
y por esa cantidad el mayorista le haría un descuento de 5 pesos por el paquete. Entonces la pregunta es si debemos o no reducir el precio de venta. Entonces fíjense bien, que el margen de contribución inicial era 80 por 40, da 3.200, y el margen de contribución con precio bajo sería de 60 por 50, lo que da 3.000. Entonces, la decisión es no bajar el precio hasta ese nivel de venta, ya que como los costos fijos permanecen constantes, se produciría una pérdida de 200 pesos en la utilidad antes de impuestos. Dicho de otra manera, la utilidad antes de impuestos sería de 1.000 pesos en vez de 1.200 pesos. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Cuál sería entonces el precio para obtener al menos el mismo nivel de utilidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que tener reducido para obtener a lo menos el mismo nivel de utilidad? Entonces, como sabíamos que la utilidad era igual al margen de contribución unitario por el costo fijo, perdón, por la cantidad menos el costo fijo, es lo mismo que decir que utilidad menos precio de venta unitario menos costo variable unitario por la cantidad menos costo fijo. Reemplazando los datos, tenemos que 1.200 es igual al precio de venta unitario menos 115 por 50 menos 2.000. Avanzamos en la ecuación despejando el precio de venta unitario y llegamos al precio de venta unitario que es 179. Y si reemplazamos esos datos en el estado de resultados, llegamos a que la utilidad antes de impuestos es de 1.200. Entonces la pregunta es, ¿conviene bajar el precio a 179? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Conviene o no conviene hacerlo? Yo creo que sí conviene, bro, porque igual le deja la ganancia. Pero te deja lo Sí, que mismo. igual se le va, Te igual deja se le lo- va harto el No, costo fijo, pero igual. claro, el costo fijo, no, pues el costo fijo se mantiene. Si aquí lo que cambia es que cambiaste el precio de venta y ¿cuál es la gracia? Que tú lo que querías aprovechar, ya que tu proveedor te hacía un descuento en el precio de venta, en tu costo, digamos. La pregunta es que si a cuánto tú tienes que vender el paquete de software para que sigas ganando lo mismo. Entonces en este caso es indiferente. Entonces aquí, un precio razonable, si tú me preguntas, porque aquí es indiferente, sigues ganando lo mismo. Sí. Sigues ganando lo mismo que antes, pero además incluso con más esfuerzo, porque tienes que vender más. Entonces, aquí tendría que ser cualquier precio, la decisión va a estar determinada por un precio de venta que esté entre 179 y 195, por decir algo. Esa sería una decisión correcta, pero a 179 es indiferente, te da lo mismo. Porque sigues ganando lo mismo. Sí, po. O sea, igual es como, o sea, obviamente conviene, pero tendría que ser como el doble esfuerzo, nomás más que nada. Sí, pero ¿qué sentido tiene esforzarse el doble para ganar lo mismo?
Eso sí, pues. Son las 11:42. Nos tomamos unos 10 hasta las 12. Tomamos un descanso Bueno, hasta profe. las 12. Ok. Ya, profe. Ya, ok.